Seguimos con microeconomía, ahora la parte del productor o la oferta. La bibliografía, al igual que pasó con la parte de la demanda, vamos a usar, por un lado, el libro de Economía para no economistas y por el otro lado, Samuelson Nordau, que ustedes lo tienen a los dos libros online. Comenzamos entonces con la teoría del productor o la oferta. La vamos a dividir en dos partes, A y B. Esta es la primera parte. En esta primera parte de teoría del productor o de la oferta, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la ley de la oferta y luego cuando la graficamos cómo es esta curva de oferta y por qué tiene pendiente positiva. Luego vamos a ver en segundo lugar los determinantes de la oferta, al igual que hicimos con la demanda, y vamos a ver que esos determinantes, ceteris paribus los precios, provocan una variación de la oferta, que se diferencia de lo que es la variación de la cantidad ofrecida. En tercer lugar, al igual que hicimos con la demanda, vamos a ver acá con la oferta la elasticidad de la oferta. Y luego vamos a ver el excedente del productor y finalmente vamos a terminar con el equilibrio en el mercado perfecto cuando se encuentran oferta y demanda. La ley de oferta nos dice que ceteris paribus o permaneciendo todo lo demás constante, cuando aumenta el precio de un bien, aumenta la cantidad ofrecida o producida de dicho bien y viceversa. La representación gráfica de esta ley la vemos en lo que es la curva de oferta. Y acá tenemos que tener en cuenta que solo hay curva de oferta en competencia perfecta y en el corto plazo. En los demás mercados habrá una curva de oferta, encontraremos la curva de oferta donde el ingreso marginal se junta con el costo marginal. Eso es aparte. Entonces, bueno, vemos acá entonces nuestra curva de oferta, que a diferencia de lo que pasaba con la demanda, que era negativa, acá vemos una curva de oferta positiva. ¿Qué nos está mostrando? Que hay una relación directa y proporcional entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de dicho bien. Ejemplo, al precio 1, ¿sí? A este precio de mercado, nuestro empresario o productor de naranja va a producir esta cantidad de naranja. ¿Qué pasa si el precio 1 disminuye a lo que es el precio 2? Vamos a ver que la cantidad ofrecida o producida por el empresario va a disminuir de Q1 a Q2. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué se produce? ¿Por qué nuestra curva de oferta entonces reacciona en forma positiva a los precios? Bueno, porque el precio es un motivador. Así como nosotros decíamos que hay detrás de la curva de demanda que hace que tenga pendiente negativa y hablábamos de 3 factores. Bueno, acá uno de los factores fundamentales que hace que la curva de oferta sea positiva es el precio, porque el precio es un motivador para el empresario. ¿Un motivador por qué? Porque para que el oferente esté dispuesto a producir, él necesita cubrir sus costos de producción. Si el precio es muy bajo o está muy deprimido, entonces a él no lo motivará a producir. ¿Por qué? Porque él va a ir al mercado y ese precio del mercado no le va a rendir para cubrir sus costos. Entonces, el precio es un motivador para el empresario frente a los costos que éste tiene de producción y frente a un elemento, a una ley muy importante que acompaña la curva de oferta, que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, la ley de la productividad marginal decreciente en el corto plazo. Y acá tenemos que aclarar qué es, cómo medimos el corto y el largo plazo en economía. El corto plazo lo medimos a través de los factores productivos. Cuando nosotros en economía hablamos del corto plazo, significa que el empresario se enfrenta a un factor fijo y los demás variables. Quiere decir que en el corto plazo el empresario va a tener un factor fijo, por ejemplo, la tierra. No va a poder contratar otro pedazo de tierra, tiene solo un pedazo de tierra o solo un edificio para poder producir. En el largo plazo, ¿qué significa? Que todos los factores productivos, tierra, trabajo y capital, son variables.
¿Es que no hay factores fijos? ¿Es que no hay un edificio? ¿No hay tierra? Sí, pero el empresario puede manejar esos factores en el largo plazo. En el largo plazo los factores productivos no condicionan al empresario, a diferencia de lo que ocurre en el corto plazo, que sí. Entonces, el precio como motivador del empresario y nuestra curva de oferta, que es positiva porque el precio motiva al empresario frente a los costos y frente al concepto de lo que dijimos que era la ley de la productividad marginal decreciente o la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esta ley, ¿qué es lo que dice? Que si yo a un factor fijo le incorporo sucesivas dosis de un factor variable, va a llegar un momento que ese factor fijo se va a saturar y la producción va a decrecer. Ejemplo de un autor norteamericano. Si yo tengo una cocina y a esa cocina le incorporo sucesivas dosis de trabajadores, va a llegar un momento que la producción, por ejemplo, de tortas va a comenzar a disminuir. No porque los trabajadores sean malos, sino porque voy a tener tantos hornos, voy a tener solo una cocina, y si yo incorporo más trabajadores y más trabajadores, la producción no me va a crecer. Los trabajadores se van a molestar, los hornos van a estar saturados y la producción va a comenzar a disminuir. Se estanca y comienza a disminuir. A medida que varía el factor variable, teniendo un factor fijo en el corto plazo como la cocina, los rendimientos de mi producción se estancan y comienzan a decrecer o a ser menores. Entonces, ¿el precio qué es para el empresario frente a este problema? Un motivador. ¿Por qué? Porque a mayores precios es más rentable para el empresario aumentar la producción, porque sabe que irá al mercado, venderá su producto y obtendrá un beneficio, una ganancia que cubrirá los costos de producción. El segundo tema que vamos a ver ahora es desplazamiento de la oferta, es decir, vamos a ver ahora, permaneciendo el precio constante, qué pasa cuando hay otros elementos que afectan a la oferta y producen que ésta se desplace, que ésta cambie de lugar. Nosotros vimos que cuando el precio afecta a la oferta, varía la cantidad ofrecida, es decir, si sube o baja el precio de un bien, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Aumenta o disminuye la cantidad ofrecida, pero siempre nos movemos a lo largo de la curva. Ahora vamos a ver que el precio permanece constante, fijo, y lo que influye en la oferta y que hace que ésta cambie son otros elementos. Y vamos a ver cuáles, por ejemplo. Hay muchos, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la tecnología. Esta es mi oferta. Si yo soy productor de soja e introduzco nuevas maquinarias en la producción de soja, estas nuevas maquinarias van a disminuir mis costos de producción y por ende aumentar la cantidad ofrecida de soja. Entonces tenemos que nuestra curva se desplaza positivamente hacia adelante, hacia la derecha. Puede pasar que en vez de aumentar positivamente, disminuya nuestra oferta. Porque, por ejemplo, bueno, hay un paro de los trabajadores pidiendo aumentos de salario. Se les da el aumento de salario y al aumentar los costos de producción, ¿qué va a pasar con la oferta de, por ejemplo, de producción de naranja? Va a disminuir porque el empresario le aumentaron los costos de producción. Entonces, ¿qué va a pasar? Ceteris paribus, los precios, permaneciendo los precios constantes. Si aumentan los costos de producción, ¿qué va a pasar con la oferta de naranja? Disminuye. Otro ejemplo puede ser con el tamaño del mercado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos al mercado automotriz y el Estado decide aumentar las importaciones de autos chinos para darle mayor posibilidades a la gente de que compre más autos. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad ofrecida de autos? ¿Tá? ¿Qué va a pasar con la oferta de automóviles? No con la cantidad ofrecida, pues con la oferta de automóviles. Aumenta. Ceteris paribus, los precios de los automóviles, si se abre la importación de nuevos autos chinos, entonces la cantidad ofrecida de autos va a aumentar en el mercado y nuestra curva se desplaza positivamente. Otro ejemplo puede ser con la meteorología, otro elemento que afecta a la oferta.
como ha pasado años anteriores. Si nosotros tenemos, por ejemplo, productores agrícolas de verduras, de frutas, y viene un temporal que les destruye todo, ¿qué va a pasar con la cantidad, con la oferta en el mercado de frutas y verduras? Disminuye por un elemento exógeno que es el clima, que les destruyó toda su producción. Otras pueden ser las políticas gubernamentales. ¿Sí? Bueno, pueden ser subvenciones. Por ejemplo, si el Estado piensa que hay determinado sector, por ejemplo, lechero, que está deprimido y lo subvenciona, entonces, bueno, esa subvención puede mejorar la oferta láctea. O si, por ejemplo, como pasa acá en Uruguay, que el gobierno premia a aquellas empresas que produzcan con tecnologías limpias, como por ejemplo Coca-Cola, ¿sí? O el Pan Bimbo, o sea, todas las empresas que produzcan o todos los productos que produzcan con tecnologías limpias son beneficiados, se les bajan los impuestos y por lo tanto la oferta de dicho producto aumenta. Y otra que podría ser que esta cantidad de elementos que provocan desplazamiento de la oferta no es exhaustiva. Están también las expectativas. Si, por ejemplo, los carniceros suponen que el precio de la carne va a aumentar, entonces, ¿qué hacen? Retienen la carne para ofrecerla en el mercado cuando suba el precio de la carne. Las expectativas, ¿sí? Si va a subir o bajar el precio de un bien, entonces los oferentes, dependiendo de sus expectativas, pueden aumentar la oferta del bien o disminuirla. Finalizando estos conceptos muy importantes, entonces tenemos que cuando el precio permanece fijo y hay otros elementos que afectan a la oferta, esta se va a desplazar. Tercer tema que nos convoca, elasticidad precio de la oferta. Al igual que les expliqué con la demanda, la parte algebraica no me interesa que la sepan, pero sí los conceptos. Vamos a definir elasticidad precio de la oferta. ¿Qué es la elasticidad precio de la oferta? Bueno, nos muestra cómo reacciona la cantidad ofrecida de un bien cuando varían los precios de ese bien en el mercado. Más técnicamente, la elasticidad precio de la oferta nos muestra la variación porcentual de la cantidad ofrecida frente a la variación porcentual de los precios de ese bien en el mercado. Al igual que la elasticidad precio de la demanda, tenemos que acá tener en cuenta el tiempo. Si estamos hablando del corto o del largo plazo, es decir, en el corto plazo, ustedes recuerden, que es lo que yo les explicaba al principio, que el empresario tiene limitantes. ¿Por qué? Porque va a tener un factor fijo que lo va a limitar. En el largo plazo ya tiene otro comportamiento. Y también del bien que se trate. No es lo mismo un bien perecedero que aquellos bienes que no son perecederos. Entonces, vistos esto, vamos a ver tres grandes tipos de elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta entonces puede ser esta elasticidad, cómo reacciona la oferta, la cantidad ofrecida de un bien frente a las variaciones de los precios, puede ser primero perfectamente elástica, que es esta curva, es esta primer recta que tenemos acá. ¿Qué quiere decir que la elasticidad precio es perfectamente inelástica? Que la elasticidad precio de la oferta es igual a 0. Es perfectamente o absolutamente inelástica. Y esto es en el muy corto plazo o en el corto plazo, por ejemplo, de una subasta de cuadros. Si yo como productor o como pintor voy a una subasta a vender mis cuadros y los vendo todos en un rato, yo, para poder producir más cuadros, voy a tener que irme a mi casa, motivarme y producir esos cuadros. Por lo tanto, en el muy corto plazo o en el corto plazo, yo no voy a poder ofrecer más cuadros independientemente del precio que me ofrezcan. ¿Por qué? Porque tengo que irlos a producir. Recuerden que acá estamos hablando de la elasticidad precio de la oferta. Por lo tanto, en el muy corto plazo o en el corto plazo, hay bienes o productos que si no los tenemos estoqueados, no los podemos ofrecer inmediatamente.
Luego, en el otro extremo, tenemos la elasticidad, precio perfecta o absolutamente elástica, que es cuando la elasticidad del precio de la oferta es infinita. Por ejemplo, cuando hablamos de la oferta de vestimenta, tenemos un sinfín de ofertas de vestimenta, de todo precio y para todos los gustos. O sea que decimos que la elasticidad precio, por ejemplo, de este bien es una oferta ilimitada, ya sea porque hay mucha oferta, por ejemplo, como pasa con la vestimenta, o porque tengo stock de ese bien. Entonces nunca va a faltar. La elasticidad precio de la oferta, también independientemente del precio, o sea, la oferta no afecta el precio del bien, ¿verdad? Y por último tenemos la elasticidad precio unitaria, que es cuando aumenta el precio de un bien y aumenta en igual proporción la cantidad ofrecida de ese bien. Es con la mayoría de los bienes. Es cuando hablamos de los bienes normales, que todos, bueno, aumenta el precio de un bien y aumenta la cantidad ofrecida. El concepto básico que subyace de la ley de la oferta, que lo plasmamos en la curva de oferta. Y lo mismo que pasaba con la curva de la demanda, la curva de oferta puede ser más o menos elástica, o sea, puede reaccionar más o menos a los precios dependiendo del bien en cuestión que se trate. Teniendo en cuenta el tiempo, si es el corto o el largo plazo, la dificultad de producción y del bien que se trate, si es un bien perecedero o no. El excedente del productor, que es el cuarto tema, es el segundo instrumento que surge de la curva de oferta. El instrumento anterior era la elasticidad precio del productor y el excedente del productor es el segundo instrumento. Igual que pasaba con la curva de la demanda, que nos daba dos grandes instrumentos que eran la elasticidad y el excedente. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Y por qué son grandes instrumentos? Porque nos permiten ver las ganancias, beneficios o las pérdidas del productor y así saber su bienestar, lo que éste necesita para poder realizar políticas económicas, ya sea, por ejemplo, subvencionando determinados sectores sumergidos de nuestra economía. Entonces, el excedente del productor, ¿qué es? Bueno, comprende el área por encima de la curva de oferta y por debajo del precio de mercado del producto. Toda esta zona lila es lo que llamamos el excedente del productor. En otras palabras, el excedente del productor es el costo, es el precio a que el productor estaba dispuesto a vender su producto, o también llamado en algunos casos costo de oportunidad, porque, por ejemplo, si yo tengo un libro en mi biblioteca y decido venderlo, el costo de oportunidad es que yo ya, es la mejor alternativa que sacrificamos. Si yo decido vender a determinado precio en el mercado mi libro, ya no lo voy a poder consultar más. Entonces, el excedente del productor es justamente el precio al que estoy dispuesto a vender un producto, o también llamado costo de oportunidad, y el precio y la diferencia con el precio que efectivamente el mercado me paga por mi producto. ¿Sí? Entonces, es la diferencia entre el precio que yo estoy dispuesto a vender mi producto y el precio al que efectivamente lo vendo. Vamos a suponer que yo pienso vender mi libro a 100 pesos, a 100 unidades monetarias, y voy al mercado y lo vendo por 300 unidades monetarias. Quiere decir que el excedente del productor va a ser 300 menos 100, me va a dar 200 unidades monetarias. Aumenta el bienestar del productor, del empresario, del vendedor. En otras palabras, el excedente del productor es la ganancia neta que obtiene el productor, dado la diferencia del precio que recibe por su producto y menos el coste del productor o el precio al que él estaba decidido a venderlo, o también llamado costo de oportunidad.
Acá tenemos otro ejemplo de cómo puede aumentar o disminuir el excedente del productor dependiendo del precio del mercado. Supongamos que al precio cero el excedente del productor va a ser esta parte, ¿verdad? Este va a ser el excedente del productor. Ahora bien, ¿qué pasa si el precio, por ejemplo, de mi libro, en vez de ser de 100, pasa a ser de 500? Aumenta el precio que me ofrece el mercado por mi bien. Yo lo pensaba vender a 100 unidades monetarias y lo vendo a 200. Entonces voy a tener un excedente de 100 unidades monetarias. Pero ¿qué pasa si en vez de venderlo a 200 unidades monetarias, lo vendo a 500? Mi excedente crece aún más. Y viceversa. Si yo estaba dispuesta a venderlo a 100 unidades monetarias y voy al mercado y me ofrecen 50 unidades monetarias, ¿qué pasa con mi excedente? Disminuye. Entonces, excedente del productor que nos muestra que las ganancias o pérdidas que éste puede tener dado los precios del mercado. Y acá finalmente, bueno, para ver cómo el excedente del consumidor y del productor juntos, ¿sí? Vemos que en competencia perfecta, en equilibrio, hay una perfecta distribución del excedente del consumidor y del productor. Concepto excedente del productor muy importante, porque vamos a suponer que se pone un impuesto a, por ejemplo, el consumo de determinados bienes, ¿sí? ¿A quién beneficia ese impuesto? ¿Qué pasa con el excedente del consumidor? ¿Qué pasa con el excedente del productor? Entonces, esto para finalizar la importancia de tanto de la elasticidad precio como el excedente, tanto en oferta como en demanda, para determinar ganancias y pérdidas de uno y de otro y el bienestar de ambos. Por eso estos son instrumentos muy importantes que utiliza el gobierno para llevar a cabo políticas económicas. Cuando decide qué importar, qué exportar, si va a realizar subvenciones en determinados sectores o si va a poner impuestos, bueno, todo eso afecta excedente de uno y de otro. Tema 5 y último, equilibrio de oferta y demanda. Acá unimos la curva de oferta, los oferentes, los productores de un bien, con los demandantes, consumidores del bien en cuestión. Cuando estos se unen en la intersección de la curva de oferta y demanda, que se produce el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es el par de precio y cantidad al que se muestran satisfechos tanto compradores como vendedores. Esta intersección de oferta y demanda representa el par de precios y cantidades con el que están satisfechos todos los que participan en el mercado. A ese precio de mercado, a ese precio de equilibrio, los compradores están comprando la cantidad que desean comprar a ese precio y los vendedores están vendiendo la cantidad que desean vender. Este precio, este punto de equilibrio y este precio es el precio que vacía el mercado. ¿Por qué? Porque tanto oferentes como demandantes van los oferentes a vender todos sus productos a ese precio y los demandantes van a consumir todos los bienes a ese precio. Precio que vacía el mercado. También le llamamos a este punto de equilibrio eficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué significa que el punto de equilibrio es eficiente en el sentido de Pareto? Que no hay ningún otro punto fuera de ese punto de equilibrio en el que nosotros podamos lograr mejorar a un grupo sin empeorar a otro. Ejemplo, si el precio estuviese por encima del punto de equilibrio, por ejemplo a esta altura, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos exceso de oferta. Los oferentes, como aumentó el precio por encima del de equilibrio, ofrecerían más producción. Pero, ¿qué pasaría? Estaríamos perjudicando a los consumidores, que no van a consumir el bien a ese precio. Por contrario, si tenemos el precio que está por debajo del precio de equilibrio, ¿qué tenemos? Exceso de demanda. ¿Por qué? Porque los oferentes con un precio por debajo del precio de equilibrio no van a ofrecer su mercadería. Entonces va a haber exceso de demanda que no va a poder ser satisfecha por los oferentes.
Ahora bien, nosotros tenemos que las curvas de oferta y demanda solo están fijas en los libros. Por lo general, las curvas de oferta y demanda permanentemente se desplazan por los motivos que ya vimos. Por ejemplo, si hay un aumento de la importación, ¿qué va a pasar con la cantidad ofrecida de autos? Si aumenta la importación de autos chinos, aumenta la cantidad ofrecida de autos. Y por lo tanto, si hay un aumento de la oferta de autos, ¿qué va a pasar con el equilibrio? Cambia el punto de equilibrio. Nosotros tenemos que el precio y la cantidad de equilibrio inicial era 1. Hay un aumento de la importación de autos chinos y por lo tanto aumenta la oferta de autos chinos. ¿Y qué va a pasar con la cantidad? Al aumentar la oferta de autos chinos, ¿qué es lo que pasa? Bajan los precios. Al bajar los precios de los autos, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta. Y tenemos por lo tanto un nuevo punto de equilibrio. Este segundo ejemplo, acá no se mueve la oferta, pero sí se mueve la demanda, que es la roja. Por ejemplo, hay un aumento de inmigrantes venezolanos, cubanos, buscando nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la población. Y al aumentar la población, aumenta la demanda de los bienes, o aumenta la demanda de alquileres. Personas que al aumentar el tamaño del mercado, porque aumentó la población, porque aumentó el número de inmigrantes, la demanda se desplaza positivamente hacia arriba. Por ejemplo, la demanda de alquileres. Va a haber más personas que buscan o que desean alquilar apartamentos o casas. ¿Sí? Entonces vemos que en el precio inicial teníamos un punto de equilibrio, precios y cantidades 1, hay un aumento de la inmigración, aumenta la población y aumenta la demanda de alquileres. Vamos a tener un nuevo punto de equilibrio con nuevos precios y nuevas cantidades. Aumenta ese desplazamiento de la demanda, hace que aumente el precio y aumente la cantidad. Y finalmente, movimiento simultáneo de ambas curvas. Partimos del punto de equilibrio E1, donde tenemos un precio y una cantidad de equilibrio. Tenemos en celestito la demanda y como un violetita claro la oferta. Vamos a suponer que estamos en el mercado de frutas y vegetales y este es nuestro punto de equilibrio. Vamos a suponer que hay una tormenta muy fuerte que dura una semana y que destruye las huertas de vegetales, de frutas, que perjudica a los productores de frutas y verduras, con lo cual estos no pueden cosechar lo que sembraron y por lo tanto se disminuye la cantidad ofrecida de vegetales, de frutas y vegetales. Entonces vemos que la oferta se contrae por este problema climático exógeno. Pero paralelamente con el movimiento de la oferta, vemos que la demanda también se mueve, porque la demanda estaba en este punto y recordemos que estamos en verano, entonces estamos en verano, entonces igual la demanda, ¿sí? Crece demandando más frutas y vegetales. Entonces esto nos lleva a un nuevo punto de equilibrio, que es E2, en donde vamos a tener un nuevo precio de equilibrio, el precio 2, más alto, y vamos a tener una disminución de la cantidad ofrecida y demandada, ¿sí? Que es consecuencia no solamente de un efecto de curva de oferta o de demanda, sino por el movimiento de consumidores y productores al mismo tiempo. Con este último análisis, entonces terminamos esta primera parte de teoría de la oferta o del productor.